quiero compartir esta mañana algo que nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien a todos, ¿no? A todos nos va a hacer bien. Así que estemos atentos a lo que el Espíritu nos va a hablar esta mañana. Y yo quiero preguntar antes de todo, ¿cuántos de nosotros vivimos para agradar a alguien? Yo sé que al Señor. Todos queremos agradar al Señor. Pero ¿cuántos viven en función de los demás? En el trabajo, en la casa, en el matrimonio, en el hogar, en el colegio, en todo ambiente donde estemos. Yo, por ejemplo, antes de venir a Cristo, yo como tenía una autoestima baja porque he tenido tenía experiencias traumáticas en mi crianza, en mi casa, como fui rechazado, por ejemplo, yo necesitaba valorarme a mí mismo. Entonces yo necesitaba la aceptación de los demás, ¿no? De tu jefe, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? De tu cónyuge, de tus hijos, y vivimos en función de los demás, a que los demás no nos rechacen y que los demás estén agradados, porque nos duele cuando alguien no está conforme con nosotros. Dependientes de otras personas vivimos, ¿no? Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos vivido o vivimos así? Y te digo que vivir así te estresa, te cansa, te angustia, porque quieres agradar a todo el mundo. No quieres sentir el dolor de un rechazo. Entonces por ello quieres agradar a todos. Entonces quiero compartir esta mañana respecto al rechazo. Esto tiene que ver con la autoestima, tiene que ver también con nuestro sacerdocio, tiene que ver con la familia, con el matrimonio, tiene que ver a todo nivel. Y vamos a ver que el rechazo muchas veces marca las vidas y que si nosotros no sabemos lidiar con el rechazo, eso nos va a arruinar la vida y no vamos tampoco a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos trabajadores, y tampoco vamos a poder cumplir el propósito eterno de Dios, ¿no? Porque siempre va a haber una limitante al crecimiento, al avance, porque hay algo que nos limita, algo que nos ata, algo que nos sujeta y que no nos deja desarrollar. Entonces vamos a hablar un poquito del rechazo. Pero antes vamos a orar al Señor y pedirle la gracia a Él, y que el Espíritu Santo nos hable, nos haga ver lo que Dios quiere, que no sea palabras humanas, sino que sea exactamente lo que quiere Dios hacer esta mañana. Y yo creo que lo que quiere hacer es sanar y liberar. Amén. Qué bueno es estar sano y qué bueno estar libre, ¿no? Porque uno puede desarrollarse, uno puede crecer, uno puede hacer lo que sea. Uno que está enfermo, ¿cómo está enfermo? Está desanimado, sujeto, cabizbajo, deprimido, ¿no? Pero uno que está sano está rebosante de vida, ¿no? Entonces Dios quiere eso para nosotros, que tú tengas una vida plena. Y vamos a ver cómo esto nos afecta y cómo también el enemigo es una estrategia que tiene para que no crezcamos. Amén. Padre, esta mañana te damos gracias a ti en primer lugar porque permites que estemos aquí. Señor, total libertad tienes tú, tu espíritu, de obrar, de hablar a cada corazón, de hacernos recordar lo que es necesario recordar, lo que es necesario que el Espíritu Santo toque en nuestras fibras, en nuestra alma, en nuestro interior. Señor, porque tú quieres que nosotros tengamos una vida en el Espíritu, una vida de desarrollo en el Espíritu, una vida hacia la meta de ser como Jesús.
Y queremos esta mañana, Señor, pedirte que tu Espíritu derrame sabiduría, entendimiento, comprensión, para que nosotros podamos absorber lo que tú quieres hablar en esta mañana. Este tema tan importante del rechazo, queremos, Señor, que tu Espíritu nos hable con claridad. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. En la vida hemos sido rechazados de alguna manera. Aunque de repente no lo has tomado con mucha seriedad eso, pero hemos sido rechazados. A veces cuando nacemos, algunos somos rechazados. Algunos, no acá, estoy hablando en general del mundo y de todo sitio, algunos, por ejemplo, a la hora de nacer, sus padres querían abortarlo, no eran aceptados. Otros que tenían varias hijas y querían el hijo varón, ¿no? Cuando nace el hijo varón, hay un desencanto. No nace el hijo varón que esperan y hay un desencanto. Y de alguna forma, la hija, otra hija, es rechazada. Otras veces, en el colegio, ¿a cuántos le han rechazado por no saber jugar bien la pelota? ¿No? Nos mandaban de frente a ser arqueros, al arco, ¿no? No, tú mejor tapa. Y después cuando tapábamos mal, ¿qué nos decían? ¿No quieres descansar para que entre tal persona? Y a veces descansamos hasta el día de hoy, ¿no? Y no jugamos. En la vida hemos sentido rechazos. Todos nosotros hemos experimentado rechazos. ¿Y cuánto eso ha marcado nuestras vidas? Por eso es importante esta mañana, yo quería compartir sobre el rechazo. ¿Sabes que el primer rechazado fue Dios? El primer rechazado fue Dios, porque Adán y Eva lo rechazaron, ¿no? Dios dijo, no comas, y no hagas esto, y ellos dijeron, yo me mando por mi lado, yo hago lo que yo quiero y voy a comer. Y rechazaron a Dios. Dios entiende el rechazo, porque Él fue rechazado. Él puede comprendernos. El ser humano también conoce de rechazo. Dijimos que muchas veces cuando estamos en el vientre de nuestra madre, somos rechazados. Y los bebés, según las estadísticas, según los estudios médicos, psicológicos, aún los bebés que todavía no nacen y son rechazados en el vientre de su madre, sienten el rechazo. Entonces, aún antes de nacer, venimos con esa tendencia de captar el rechazo. Y Dios no nos creó para ser rechazados. Por eso es que es difícil lidiar con ese rechazo, con esas acciones que recibimos del exterior. El rechazo genera un montón de problemas. Por ejemplo, el que es rechazado, su carácter se va formando de una manera. ¿Sabías? Comienza a vivir en función de ese rechazo. Aún alguien que no soluciona ese rechazo en su vida, aún cuando se casa, vive como rechazado. Y el que es rechazado, tiene la tendencia a rechazar a los demás, a repetir el ciclo. Hay como una cadena ahí de rechazado que tiene una necesidad de aceptación, ¿no? Entonces, uno que es rechazado tiene dos actitudes que se manifiestan en su vida ante el rechazo. Una
o antes que me rechacen, yo rechazo, ¿no? O yo me escondo para que no me rechacen. Explico, un ejemplo. Cuando alguien en su vida sufrió rechazo de sus padres, de sus hermanos, de su familia, de las personas que más quería y que más esperaba aceptación, ¿no? Y tiene esa herida en su interior y sabe que eso le duele y duele y sigue doliendo siempre, porque cuando se manifiestan algunas situaciones, él ya siente que va a ser rechazado. Entonces él tiene que tomar una decisión. Como no quiere volver a sufrir lo que pasó, entonces antes que me hieran, yo hiero. Así es, vivir a la defensiva, ¿no? Y eso genera una agresión. A veces uno ve, ¿por qué este chico es tan agresivo? ¿Por qué esta chica es tan cerrada y responde ásperamente? Es porque muchas veces para ella o él su mecanismo de defensa es atacar antes que me ataquen. Entonces los rechazados tienen esta característica. Lo otro, algunos rechazados viven en ansiedad constante. ¿Por qué? Vamos a tomar un ejemplo. Yo me golpeo, yo me quemo la mano, ¿no? Me quemé la mano con algo. En la cocina, por decir, ¿no? Me quemé la mano en la cocina. A ver, las mujeres se quemaron la mano en la cocina, ¿no? O con la plancha. Entonces, se pone rojo, le sale una ampolla, ¿no? Le sale una ampolla, pero a la larga se sana. Pero queda el recuerdo. Queda el trauma. El trauma es recordar algo del pasado, queda el trauma. Entonces, uno lo que hace es, esa persona, esta mano que se le quemó, cuando va a planchar o cuando va a cocinar, esta mano no la usa mucho, usa la otra, porque no vaya a ser que me queme de nuevo. Entonces, alguien que sufre un rechazo puede, como dije, ser agresivo, o puede ser alguien que siempre está pensando que le va a pasar algo, que va a suceder algo, ¿no? Y se pone en ansiedad, porque la ansiedad es proyectarse hacia el futuro de cosas que no todavía han pasado. Entonces se preocupa y pasa eso, ¿no? Pero también pasa. ¿Perdón? Pero también pasa. Puede pasar, pero el 95% de las veces no pasa. Así que por gusto nos preocupamos, así es. A veces puede pasar, pero el 95% de veces nos preocupamos por gusto. Y andar preocupado y andar ansiosos no es agradable, ¿no? No es agradable. Entonces es importante que entiendas el rechazo, las consecuencias que va trayendo en las personas. Alguien rechazado no se abre, ¿no? Un rechazado no se abre porque quiere proteger, no quiere que lo hieran. Entonces el rechazado no se abre. Imagínate un matrimonio. El esposo nunca, o la esposa, nunca es transparente o abierta con el esposo. Porque en su interior tiene recuerdo del rechazo que tuvo. Entonces yo no quiero que me vuelvan a rechazar, porque eso me duele. Entonces mejor no me abro, no digo, porque si no me vayan a rechazar. De repente no le gusta mi actitud, de repente no le gusta cómo soy, entonces mejor escondo, ¿no? Y un matrimonio donde uno de los dos ha sufrido rechazo y no ha sido sanado, realmente va a tener muchos problemas en el matrimonio. El rechazo tiene que ver con el amor, con el aprecio que uno necesita. Buscamos siempre eso, que nos aprecien, que nos acepten, que se agraden de nosotros. Los seres humanos queremos pertenecer a algo o a alguien, a una familia. Imagínense los jóvenes.
Cuando van creciendo, ellos quieren pertenecer a un grupo, quieren ser aceptados, quieren ser valorados en ese grupo. La palabra de Dios dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y también el segundo mandamiento dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si estás herido? ¿Cómo puedes hacerlo? Si tú mismo no te amas, si tú mismo te consideras un rechazado, un fracasado, si te has etiquetado tú mismo, ¿cómo puedes amar a la otra persona? Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, como tú te amas. Entonces, el rechazado, él está etiquetado, él tiene una fortaleza. Si no lo quisieron, yo no soy digno de ser querido. Si tuvo desencuentros o fracasos, yo soy un fracasado. Es distinto tener fracasos a ser un fracasado, ¿no? ¿O no? Yo tuve algunos fracasos, pero eso no me hace un fracasado. Tuve fracasos. A mí me he rechazado, entonces yo soy una persona que no es digno de ser querido. O sea, te estás viendo de que las experiencias que pasaste, estás permitiendo que te etiqueten o estás permitiendo que eso sea tu identidad, ¿no? Entonces es importante entender esto. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, parte del rechazo es no tener nada para dar. El rechazo es la estrategia de Satanás para quitarle el valor de las personas, ¿no? Satanás quiere que las experiencias que vivimos sean las que nos determinen un nombre, un rótulo para nosotros. Satanás quiere distorsionar nuestra identidad. A partir de lo que alguien te dijo, alguien nos dijo, él trata de distorsionar quién eres tú. Yo viví un rechazo, no es igual a yo soy rechazado. ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? Si yo pasé una experiencia, no quiere decir que yo soy un rechazado. Me rechazaron ciertas personas, ¿no? Ahora, yo no puedo creer lo que las personas dicen, sino lo que Dios dice de mí. Y lo que yo soy en Dios, ¿no? Entonces es importante este tema de rechazo por las cosas que nos pueden ocasionar. La sociedad en que vivimos, esa es una sociedad que rechaza, ¿no? La sociedad, por ejemplo, escoge a los atractivos encima de los que no son atractivos. Ya hay un rechazo. Si no, miren la televisión. Esa es la estructura de la sociedad y el sistema del mundo, ¿no? Es un sistema que degrada, enferma a la gente, y eso es lo que vemos, ¿no? Algunos son discriminados o son rechazados por defectos que puede tener, defectos físicos, falta de cualidades que pueden tener, entonces son rechazados. Otros son rechazados, el rechazo también se expresa por ser ignorados. En vez de avergonzarnos en público, nos ignoran, ¿no? Porque no te doy espacio, no te doy lugar, no quiero saber nada contigo. Hay un dicho que dice que con la ignorancia se mata, dice, ¿no? Te mato con la ignorancia. Como que no existes. La indiferencia y que te ignoren es peor, es como si no existieras.
También uno se siente rechazado cuando hay gente que fue ayudada y fueron desagradecidos, fueron ingratos, no reconocieron eso en ti. Es una forma de rechazar la ayuda, rechazar la buena voluntad que tuviste. Otra forma de rechazo es que nos enteramos de que nos calumnian, que hablan mal de nosotros, y posiblemente en algunos casos puede ser que tengan razón, tengamos defectos, pero decírselo a otro es una forma de rechazar a esa persona, ¿no? Menoscabo, rechazo a esa persona. Otros nos mienten, nos rechazan, pero eso es muy feo, ¿no? Otros son rechazados en el momento de nacer o antes de nacer. Están los abortos, es una forma de rechazo. Se sabe que la cantidad de abortos que ha habido en el siglo XX es mayor que todas las muertes que hubo hasta esa fecha. Todas las muertes, la cantidad de abortos. Hay algunos cuando nacieron no lo quisieron, lo rechazaron. A veces son rechazados porque los padres mismos son rechazados y rechazan, ¿no? Algunos después de haber nacido tienen la sensación de haber sido rechazados, pero a veces es solo sensación. Pero por ahí se mezclan las mentiras que Satanás pone y uno dice, nos rechazan hoy en día a todos. En esta sociedad, los que son brillantes de inteligencia sobresalen. Gracias a Dios por los que son muy inteligentes, un grado de coeficiente mental alto. Otros sobresalen por la belleza, ¿no? Como dije. Hoy todos quieren ser lindos, ¿no? Lindas. Las mujeres hacen cualquier cosa para parecer lindas. Y los hombres no se quedan atrás, ¿no? Hoy hay manicure para hombres, hoy hay, ¿cómo se llama esto para los hombres? Tratamientos, ¿no? Otros se hacen cirugías, ¿no? Se arreglan la cara, se operan las orejas, se achican las orejas. La cuestión es que tenemos que estar lindos y lindas para que nos acepten y para que no nos rechacen. Hoy abundan los espejos, espejos grandes de todo tamaño. Tú vas al mall, ahí en Sodimac, en todos sitios, los espejos son grandes para ver con detalle, ¿no? Espejos que tienen dos tipos de aumento, ¿no? Uno para verse grande y otro para verse normal. ¿Pero para qué es eso? Para ver los detalles y verme bien. Nuestra sociedad está así, porque la gente tiene miedo a ser rechazada. Los habilidosos también son aceptados. Si te destacas en algo, te aceptan. Muchas veces los rechazos han sido por muchos años, desde la niñez. Y a pesar que a veces pasó en la niñez el rechazo que pasaste por tus padres, por tus seres queridos, aún siendo mayor, aún lo sigues sintiendo. Todavía te duele. Porque el rechazo de un amor, el que los padres corten el amor hacia ti, o la expresión que tienen no demuestran el amor, realmente duele mucho. Una madre, un padre que determina no amar a su hijo, no sabe lo que está haciendo en el hijo, lo está marcando en su vida. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la necesidad de ser amados. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser aceptados, de no ser rechazados. Eso es algo que venimos desde la caída de Adán. Antes no había necesidad, pero después de la caída de Adán, que entró el pecado, hoy tenemos necesidad de ser aceptados, de no ser rechazados, ¿no?
El rechazo genera resentimiento. Y el resentimiento deforma el carácter. El resentimiento tiene una cadena, tiene una escalera, ¿no? Uno que se resiente, uno que anda resentido, ¿no? Si no se cura del resentimiento, pasa a ser odio. Y si no se cura rápido de ese odio, el odio pasa a ser deseos de venganza. Hay un rencor ahí. Es muy, muy terrible. Si no somos sanados a tiempo, porque la idea es que sanemos los resentimientos, el rencor. Porque si no va a pasar al odio. Comenzamos a odiar a las personas que nos rechazaron, comenzamos a odiar a las demás personas que se parecen o nos hacen recordar. Y luego tenemos deseos de vengarnos de esa persona, de desearle mal a esa persona, que le vaya mal, o si puedo hacer algo para que le vaya mal, que le vaya mal. Es terrible esto. Tenemos que sanar los resentimientos, tenemos que sanar los rencores. Algunos en la escuela, cuando no lo escogen para la obra de teatro, ¿no? El teatrito, sufren un rechazo. El niño lo asimila, me han rechazado. En todo lugar hay esto, un trato de rechazo. Vuelvo a decir, el rechazado, si no está sano, ministra rechazo. Y la persona sana de rechazo ministra salud. Es importante esto, porque si en la casa uno de los cónyuges que tiene ya hijos es uno rechazado, en su trato con los hijos y la esposa va a ministrar rechazo. Pero si se sanó, si Cristo sanó su corazón, Cristo sanó su alma, Él va a ministrar la salud de Jesús. Por eso es importante. Es importante con quién están los hijos. ¿Quiénes son sus padres? Y ojalá que hayan sido sanos y ministrados interiormente, porque ellos van a poder ministrar salud si son sanos. Es difícil que un padre sano pueda rechazar. Es difícil. Uno que fue sano no va a rechazar a nadie. No va a rechazar a la esposa y no va a rechazar a los hijos. Y es más, trata de arreglar las situaciones con los hijos. Porque si ve un rechazo que el hijo fue en el colegio, él va a tratar de sanar en los hijos, de tratarlos. Qué importante es el cuidado de los niños. Jesús dijo, ¿no? No toquéis a los niños. Si alguien hace tropezar a los niños, mejor sería que se amarre una piedra de molino al cuello y se lance al mar. Porque qué importante es no tropezar a un niño. De eso depende su vida, cómo va a andar. Cuando fui con Mirta a Iquitos para ver el caso de la adopción, ¿no? A veces uno ve cantidad de niños y uno los ve con sonrisas, se acerca y los niños se te apegan los niños, te agarran la mano y si tú le das una caricia, no te dejan, te acompañan en todo tu paseo por el albergue. ¿Por qué? Porque son niños que han sentido rechazo y necesitan aceptación. Esos niños buscan aceptación. Cuando adoptamos a Justin buscaba aceptación, buscaba estar con nosotros, él esperaba que lo recogiéramos del colegio. Un día nos demoramos por una situación y lo encontramos cabizbajo y Justin dijo, yo pensé que me habían dejado. ¿Por qué? Porque él sufrió rechazo de niño antes de la adopción.
Entonces, vean cómo eso afecta, va afectando la vida. Cuando uno es rechazado, tiene algunas evidencias. Se las digo. Habrá más, pero les digo algunas. Cuando alguien ha sufrido rechazo de alguna manera y esto lo ha golpeado fuerte, tiene la sensación de que molesta o incomoda en todas partes. Segundo, el rechazado también tiene una sensación de culpa. Nunca podrá experimentar la plenitud de gozo, la alegría de seguir al Señor. No, porque siento que algo me falta. Porque yo no sé si sirvo. ¿Se han dado cuenta cuando uno ha sido rechazado en la niñez, en el colegio o en los padres, uno le dice a un discípulo, vas a predicar el domingo o vas a hacer esto? ¿Yo? No, por favor, no. Otra persona. Yo no. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Cuando yo presenté un trabajo en el colegio, se rieron de mí. Cuando salí adelante, se rieron de mí. Y yo no quiero pasar nuevamente por esa situación. Por eso es lo que yo digo. Siente una sensación de incomodidad. Un rechazado a veces se deprime y hasta a veces no quiere aparecer en escena. Se esconde en un rincón. ¿No? ¿Han visto eso? Cuando hay una reunión, algunos están en un rinconcito ahí. Acá no. Acá en Pamplona no. Estoy hablando de otros lugares, ¿no? Se esconden en una esquinita. No quieren aparecer. No quieren que nadie se fije en ellos. Porque no quiere que nadie los rechace. Cuando alguien experimenta el rechazo, se va aislando poco a poco. Y se queda solo en una isla por ahí. A veces, el rechazado o la rechazada expresa lo siguiente: nadie se dio cuenta que solo o que sola estoy. Nadie se fijó en mí. Nadie se ha dado cuenta que yo estoy aquí. Cuando alguien experimenta esto, no es fácil sanarse, pero Dios puede sanar. Amén. Aquel que ha experimentado rechazo, hasta hay algunos que puedan autorrechazarse a sí mismos, no se aceptan, se rechazan. Y tanto se rechazan que a veces eso puede llegar a rozar el suicidio. No me acepto como soy, ¿para qué estoy? Mejor no estoy, ¿no? Otros rechazados se vuelven perfeccionistas. ¿Se entiende por qué? ¿No es cierto? Para que no te rechacen, tienes que ser perfeccionista. Tienes que hacer todo perfecto y así no me van a rechazar. ¿Cuántos son perfeccionistas? Yo soy perfeccionista. O era perfeccionista. Para que mis padres me quieran, tenía que hacer las cosas muy bien. Para que mi jefe me acepte, tenía que ser el mejor trabajador. Para que me acepte una chica, tengo que ser lo mejor para esa chica. Entonces vivo en función de ser perfeccionista. Y ser perfeccionista cansa, estresa. Porque siempre nosotros somos imperfectos y por más que queramos ser perfectos, no lo conseguimos. Siempre hay algo que va a decir, uy, ¿por qué no soy así? Uy, ¿por qué no he hecho esto? Porque somos así, perfeccionistas. El perfeccionista se va al extremo. Son personas que constantemente, de alguna u otra manera, están buscando recuperar su dignidad. Esa que se le negó los padres o la familia. Acuérdense del padre de hijo pródigo. Cuando regresa, el padre le da un anillo, le calza los pies, lo viste, le devuelve la dignidad de hijo. Uno que es rechazado no tiene dignidad. Entonces, para recuperar la dignidad, tengo que hacer las cosas perfectas.
así nadie me va a rechazar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Si hay algo que no está muy claro, por favor, con confianza lo dicen, ¿no? Vamos a ver la palabra de Dios sobre algunos personajes que fueron rechazados. ¿Se acuerdan de alguno? Hay un montón, ¿eh? ¿Se acuerdan de alguno? A ver, ¿no se acuerdan de nadie que haya sido rechazado en la... ¿Ah? José. ¿Quién más? Moisés. ¿Quién más? Jefté. ¿Quién más? Hay un montón. Jesús. David. Vamos a ver algunos personajes. Hubo personajes bíblicos que fueron rechazados y fueron venciendo ese rechazo. El rey David es uno de ellos. Él era pastor de ovejas, era el octavo hermano de la familia, y cuando viene el profeta Samuel para ungir un rey, porque Dios había dicho que de la familia de David iba a ungir un rey, Samuel llama al padre de David y le dice: a ver, tus hijos. ¿Y estaba David ahí o no? No. A ver, tu hijo. Y lo trae al mayor. ¿No tienes otro? ¿No tienes otro? Y ni uno era de los que estaban ahí. Y dice: ¿pero no te queda otro hijo? Y el padre como que: ah, sí, hay uno en el campo, dice. O sea, encima era olvidado, ignorado, ¿no? Ese David. Y Samuel dice: tráiganlo, ¿no? Pero este David experimentó el rechazo de su padre, porque dijimos que una forma de rechazar era ignorar, ¿no? El ignorar a una persona es una forma de rechazo. David fue traído, fue ungido rey, era adolescente, pero después sus hermanos lo rechazan. Acuérdense cuando él va, por encargo del padre, va a llevar comestibles a sus hermanos que estaban en la lucha con los filisteos. Sus hermanos le dicen: ¿qué haces aquí? ¿Para qué has venido? Lo rechazan a su hermano, ¿no? Ahora, también lo rechaza Saúl, porque este David le ganaba las batallas, ¿no? Imagínate que tú fueses el rey y tienes un hombre que te gana todas las batallas. Pero no, él lo rechaza, porque lo vio crecer rápidamente, entonces lo rechaza. Y es más, lo quiere matar, con una lanza lo persigue. Otro, después es rechazado por su pueblo. Acuérdense cuando Simeí le tira una piedra, y cuando se está yendo de Jerusalén le tiran piedras, porque Absalón había entrado en el trono. Es rechazado por el pueblo y es rechazado también por su hijo. Entonces, David fue uno de los que rechazó, que fue rechazado. Pero David no se quedó con eso. David, un hombre que fue conforme al corazón de Dios, David después fue rey y gobernó con justicia. Él no tuvo rencor en su corazón. Otro que también fue Josué, fue rechazado por sus hermanos. Josué fue metido en un pozo para que muera ahí. José fue metido en un pozo. Luego dijeron: mejor no, mejor vendámoslo. O sea, mira la solución que buscaron. Los vendieron.
Y aún lo más extraordinario es que él, cuando ya vienen sus hermanos, él no actúa conforme al rechazo que tuvo. José fue gobernador de Egipto. Entonces es muy importante, hermanos, ver que en la palabra de Dios vemos gente rechazada, pero vemos también cómo Dios, de ese rechazo, Él obtuvo un hombre tratado, un hombre sano, porque Dios estuvo con ellos. Esto de rechazo es muy, muy fuerte. Algunos que han sido rechazados, los que le rechazaron ya murieron, pero el rechazo no ha muerto. Puede haber muerto los que te rechazaron, pero el rechazo aún continúa ahí. Y a veces, ¿qué hago si ya no está la persona que me rechazó para poderlo perdonar y se corte esa cadena de rechazo en mí? Entonces uno tiene que perdonar en Dios al que nos rechazó, ¿no? Y esa es una forma de resolver y cómo sanar del rechazo. Vamos a ver a Jesús. Jesús fue rechazado. Isaías 52 dice lo siguiente, 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada tu apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Isaías 52:14. Y Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús sufrió rechazo, hermanos. Lo sufre todavía, porque ¿cuántos rechazan a Jesús? Jesús sabe de rechazos. ¿Por qué? Porque incluso él fue rechazado en el momento de nacer. José no quería aceptarlo. Cuando María estaba por dar a luz, no había un lugar para Jesús para nacer. Luego Herodes lo quiso matar. Luego su pueblo lo rechazó. Aún sus hermanos pensaban que estaba mal. No lo aceptaron ni los suyos. A los suyos vino y los suyos no lo aceptaron. Juan el Bautista mandó a sus discípulos y dijo, dinos si tú eres el Cristo o hay que esperar a otro. No lo aceptaban. Sus discípulos lo abandonaron, lo rechazaron. Pedro convivió con él, Pedro estuvo con él, cenó con él. Y Pedro, en la cara de Jesús, lo rechazó, lo negó. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Las 30 monedas de plata es lo que valía el esclavo de menor precio. Eso es lo que valía para Judas Jesús. Nuestro Dios, nuestro Jesús, es experimentado en rechazos. Jesús conoce bastante de rechazos. Y dime tú, hermano, hermana, ¿alguien que tú querías mucho alguna vez te rechazó? ¿Alguna vez te abandonó? ¿Alguna vez que esperabas algo de él no lo obtuviste? Jesús, aún Pilato y el pueblo decían, ¿a quién dejo suelto libre? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quién escogió el pueblo? A Barrabás. Lo rechazaron a Jesús. Mira, hermano, ¿por qué te hablo de Jesús? Porque
tenemos un Señor y un sacerdote que conoce de rechazos. Y si conoce de rechazos, puede entenderte, puede comprenderme. Él puede tratar con mi rechazo. Él sabe lo que sufro, lo que pasé. Y puede entender y puede Él tomar ese rechazo y sanar nuestro corazón. Porque tenemos un Señor que nos comprende. Hermanos, es importante que entendamos que Dios no nos rechaza. Él nos acepta como somos. Y tenemos que entender que si alguna vez hemos sido rechazados por nuestros hijos, hemos sido rechazados por nuestra esposa, por nuestro esposo, hemos sido rechazados por nuestros hermanos. A veces hay problemas entre hermanos, hay litigios entre hermanos, a veces por una herencia hay problemas y hay rechazo. Pero nuestro Dios conoce de rechazos. El rechazo tiene que ser sanado, porque si no, habrá resentimientos en nuestra vida, habrá odios, y resentimiento y odio es pecado. Y yo tengo que tomar una decisión. Si voy a seguir viviendo con ese sentimiento de rechazo, o quiero ser sano. Dios quiere sanarnos, quiere que salgamos de ese pozo que se llama rechazo. Dios quiere decir que nosotros somos hijos de Él y que Él nos acepta como somos. Él no nos ve los defectos que tenemos, no nos ve la falta de virtudes, la falta de repente de rasgos bonitos, no nos ve. Él nos ve por medio de Jesús. Jesús fue rechazado para que nosotros seamos aceptados. ¿Está bien? En la cruz, Jesús, cuando fue totalmente abandonado, totalmente rechazado, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero llamar tu atención a que en todos los evangelios, hasta ese momento, Jesús nunca llamó a Dios de Dios. Llamó de Padre. Pero en ese momento Él dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, ese momento Dios estaba tomando nuestro lugar. Y el Padre declaró sobre Él toda su justicia sobre Cristo, que tomaba nuestro lugar. Y fue rechazado Jesús por nosotros. Y la gracia, porque hubo un cambio, un intercambio. Jesús toma tu lugar y nosotros tomamos el lugar de Jesús. ¿Por qué nos acepta Dios? Porque nos ve a través de Jesús. Porque ahora su gracia está para con nosotros, porque nos ve a través de Jesús. Su amor, su aceptación está con nosotros, porque ve a Cristo en nosotros. Jesús sufrió todos los rechazos por nosotros, para que nosotros podamos tener ahora la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y hoy Dios quiere revelar a tu corazón que Él te ve a ti como a Cristo. En tu vida está Jesús y Él te acepta
te acepta como eres, te acepta como vienes, te ama y Él te da la identidad que tú tienes de un hijo de Dios. Me llama la atención Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? ¿Quién era? ¿Se acuerdan? El hijo de Jonatán. En el reinado de Israel, un hijo heredaba la corona. ¿No es así? Salomón heredó el reinado de David. Y así sucesivamente. Así era en la cadena en Israel. Ahora, Jonatán, ¿hijo de quién era? De Saúl. ¿Quién era? Era un príncipe. Era el llamado a ocupar el lugar de Saúl por derecho propio. Y Jonatán era hijo de Saúl y Mefiboset era hijo. Entonces Mefiboset era un príncipe también. Era llamado al trono de Israel, ¿o no? Esto es lo que pasa cuando uno es rechazado. Pero David le dice, no, ahora te voy a devolver toda la casa de tu padre, de Saúl, todas sus propiedades, todos sus siervos, y te vas a sentar en mi mesa todos los días de tu vida. ¿Quién era Jonatán como figura? Era Jesús. Porque nosotros tomamos el lugar. Jonatán, como Jesús, nos hizo coherederos juntamente con Él. Así que nosotros hoy, que somos rechazados, que hemos sido alguna vez heridos por lo que nos pasó y que vivíamos de una forma, tenemos que ver que nosotros somos aceptos por Dios. Yo tengo que verme por lo que Dios dice de mí, no por los juicios de otras personas que puedan haber dicho de mí. ¿Está bien? Yo me tengo que ver por lo que Dios dice, no por lo que los demás dicen. Y los demás nos rechazaron. Sufrimos rechazo. Pero las acciones de rechazo no tienen que determinar quién soy yo. Por eso dije al inicio, yo pude haber tenido fracasos, pero no soy un fracasado. Las acciones, lo que pasaste, no determinan quién eres. Si te rechazó tus padres, eso no determina quién eres tú. Si te rechazan en casa, no determinan quién eres tú. Si te rechazan en el colegio, en el trabajo, no determinan quién eres tú. Las acciones no dicen quién eres tú. Lo que dice quién eres tú es lo que dice tu Padre Celestial. Y Él dice que tú eres como Jesús y eres un hijo de Dios Altísimo. Entonces, ahora tienes que verte por lo que Dios dice, no por lo que los demás te dijeron, no por lo que las acciones, por las experiencias traumáticas pasaste, sino por lo que Dios te dice. Hoy Él te dice, tú eres la niña de mis ojos, tú eres la prenda más querida, eres lo más amado por mí. Porque ahora nosotros somos, juntamente con Cristo, hijos, hermanos de una gran familia, de muchos hijos semejantes a Jesús. Así que, hermanos queridos, que Dios esta mañana te haga ver como Dios te ve. No te mires por las circunstancias que te pasaron, por las experiencias que te pasaron. Y hoy queremos nosotros, si el Espíritu Santo nos va haciendo recordar esas heridas emocionales, nos va haciendo recordar que vivimos en función de los demás, nos va haciendo recordar que nos resentimos fácilmente,
Nos va haciendo recordar que tenemos miedos a las situaciones, que tenemos miedo de las personas que nos vayan a herir, que nos vayan a causar dolor. Porque muchas veces tenemos eso. Muchas mujeres, esposas, tienen miedo de ser abandonadas. Viven con eso en su cabeza. ¿Por qué? Porque fueron rechazados y tienen miedo de sufrir nuevamente eso. Y viven con eso en su pensamiento. No pasa nada de eso, pero ellas viven con eso. Buscan hacer cosas, buscan ser perfeccionistas, buscan un montón de cosas para no volver a sentir eso. Hermano, si sufriste un rechazo por tus padres, si no te aceptaron, si siempre te criticaron, si siempre te censuraron, si siempre no esperaron nada bueno de ti, es momento de liberarnos, es momento de sanar. ¿Y cómo sanamos? Perdonando. Tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, vivimos atados a ese fracaso. Y la única forma de poder liberarnos es perdonando a aquellos que nos rechazaron.